Capítulo 72. Ascenso de rango noble. On Seong-swan habló con tanta certeza que Sensei Chuan solo tuvo que mirarlo de reojo, pero On Seong-swan no estaba dispuesto a seguir discutiendo y simplemente dijo, no tienes un lugar adecuado para quedarte ahora, por lo que no es conveniente tener a William cerca. ¿Por qué no lo dejas conmigo? Tampoco es apropiado dejar a un loco delirante en tu casa. Sensei Chuan dijo con calma. ¿Para qué lo quieres? En mi opinión. On Seong-swan extendió su mano plana, como una cuchilla de mano. La mejor opción sería acabar con él. No es aconsejable involucrarse en todos esos viejos asuntos. Cuanto más sepa, peor será para ti. On Seong-swan blandió la mano y miró a Sensei Chuan. ¿O no estás dispuesto a hacerlo? Sensei Chuan dijo, por supuesto que no estoy dispuesto a hacerlo. Es un antiguo ministro durante el reinado de Yongji. Conoce bien a Zheng Wei. Tengo un uso para mantenerlo vivo. Si Sensei Chuan hubiera estado de acuerdo fácilmente, On Seong-swan no lo habría creído fácilmente. Así que lo dijo con 70% de verdad y 30% de falsedad para despistar a On Seong-swan. Como era de esperar, On Seong-swan no volvió a mencionar la posibilidad de matarlo. Dijo, ¿sigues pensando en investigar el caso de Zheng Wei? Deberías haberlo dicho antes. Lanzhou, ¿tienes que ir tan lejos como para ocultarme este asunto? ¿Cuándo te lo he ocultado? Sensei Chuan sonrió mientras levantaba la tetera y servía té para On Seong-swan. ¿No es obvio este asunto? Mientras Zheng Wei siga siendo culpable, nunca podré vivir con honor. La evidencia en su contra es contundente y su infamia ya ha quedado profundamente impresa en la mente de todos. Incluso si se retiran los cargos contra él, no será suficiente para convencer a las masas. On Seong-swan dijo, un delito como vender su país para buscar la gloria personal es algo que nunca se puede limpiar, ni siquiera durante varias vidas. Además, no tiene sentido confiar únicamente en el perdón de la corte imperial. Hay muchos tipos de rumores en este mundo. Él, Zheng Wei, ya ha sido crucificado hasta la muerte bajo el chorro de saliva. Pobre de ti, solo puedo aconsejarte que te olvides de este asunto. No es algo que puedas aclarar. Sensei Chuan dejó en silencio la tetera. Viendo que la atmósfera se volvía más pesada, On Seong-swan continuó, ya eres un guardia imperial de 5º grado, ¿y todavía te tomas en serio esos rumores y calumnias? Por favor, no lo hagas, mira hacia adelante. Has hecho un buen trabajo en esta misión, así que deberías conseguir un ascenso, ¿sí? Sensei Chuan dijo, nada está confirmado todavía. Ni siquiera me he establecido en mi puesto de juez del sur. Cargarse hasta la cima no es necesariamente algo bueno. Esta vez, tú y yo tenemos que actuar con cuidado. Realmente estamos jugando con nuestras vidas aquí. On Seong-swan se colocó correctamente la piel de zorro y dijo, tenemos que investigar y llegar al fondo de este asunto. La otra parte se esconde en la oscuridad, mientras que nosotros estamos expuestos a la intemperie. Si no podemos llegar al fondo del asunto, sería difícil protegernos del enemigo. Yo soy el que ha sido aplastado esta vez. Pero, ¿y la próxima vez? Deberías tener cuidado también. Es un inconveniente para mí quedarme mucho tiempo aquí hoy. Lanzhou, te veré en la residencia en unos días. Al decir eso, On Seong-swan se puso de pie y volvió a inspeccionar los alrededores. Este patio me parece decente. Si no tienes suficiente dinero, házmelo saber. No te tomes en serio lo que pasó hoy, ¿de acuerdo? Con eso, On Seong-swan sonrió, Sensei Chuan también sonrió. Ambos se reconciliaron, como si no hubiera resentimiento entre ellos, como si lo que pasó antes fuera solo un juego. Yao Tianya envió a On Seong-swan. Tan pronto como regresó al patio, vio a Sensei Chuan de espaldas a él y con el rostro mirando hacia la sala principal. Se estaba limpiando las manos con un pañuelo. El sol poniente fuera del patio se cruzó, proyectando un tono rojo escarlata sobre la túnica de pitón bordada de Sensei Chuan. Su cuello ligeramente bajado era tan claro como el jade. Se limpió esos dedos delgados e impecables, que estaban claramente limpios, pero parecía detestarlos en pedazos. ¿Se ha ido? Sensei Chuan giró la cabeza a un lado para preguntar. Lo vi subir al carruaje de caballos. Yao Tianya se detuvo a poca distancia de Sensei Chuan. No avanzó, sino que se inclinó para recoger una hoja caída del suelo que había sido pisoteada y la examinó un momento. Los hombres que contrató son todos maestros de la fraternidad marcial, pero no inició una pelea. Lo más probable es que Higan Sifu estuviera en guardia y el gran mentor no se resistió.
Sifu se quemó la cara con fuego para arruinar su apariencia, todo para ocultar su identidad y vivir de incógnito. No comenzar una pelea apresuradamente es un movimiento sabio. Sensei Chuan dobló cuidadosamente ese pañuelo azul. El profesor no debe permanecer en manos de On Seong-swan por mucho tiempo. Tenemos que pensar en una manera. Yao Tianya aplastó la hoja sin interrumpir la contemplación de Sensei Chuan. Sensei Chuan de repente se dio la vuelta y quedó deslumbrado por el resplandor del atardecer. Pero no se inmutó ni se escondió mientras miraba hacia ese palacio imponente y majestuoso. Línea de sangre legítima. Sensei Chuan murmuró y le preguntó a Yao Tianya. ¿Quién vive allí? Yao Tianya siguió su mirada y miró también. Él respondió, el clan Li. No. Los ojos de Sensei Chuan eran fríos e indiferentes mientras decía con una sonrisa burlona. Es un siervo si Zhou ha perdido su siervo, los héroes del mundo pueden perseguirlo. 1. Hoy, dice que es el clan Li. Mañana, también puedo decir que es una persona cualquiera en la calle. Quien pueda subir al trono del dragón en la cima será el legítimo, el verdadero. Yao Tianya se enorgullecía de ser un inconformista con una vena rebelde poco convencional, pero incluso él no esperaba que Sensei Chuan tuviera la audacia de decir tales palabras. En su asombro, dio unos pasos hacia atrás y miró a lo lejos hacia el palacio. Dijo, palabras tan rebeldes equivalen a no respetar la ley. Sabes que hay innumerables caballeros en este mundo, todos ellos buenos hombres con firmeza inquebrantable y lealtad inquebrantable. Sensei Chuan guardó el pañuelo en su manga y dijo, el conde de Bianza, Lu Pingyang, es conocido como el lobo y tigre de la ciudad fronteriza. Para proteger y mantener la comandancia Bianjun, ha regalado todas las fortunas de su familia. Aunque ha recibido un título de nobleza conferido por el emperador, todo lo que come cada día son verduras en escabeche y batatas dulces. Posteriormente, Lu Wanbai se ve en apuros para obtener fondos militares cada vez que hay una guerra. Y como Lu Wanbai no se lleva bien con los 8 grandes clanes, nunca se le ha conferido un título de nobleza a pesar de todos sus destacados e ilustres logros militares. Así que dime, ¿es tan satisfactorio ser un caballero y un funcionario tan leal? Pregunte primero a su conciencia antes de hablar de satisfacción. Para ser un ministro franco y cándido, tienes que sacrificarte y renunciar a tus deseos egoístas. 2. La familia entera de héroes leales de Feng Jisen del Paso Suotian murió mártir en las batallas. Esto es lo que llamamos el epítome de la rectitud. La locura de Sensei Chuan, que había reprimido antes, se apoderó de él de nuevo. Se puso de pie y se echó a reír, diciendo, Yao Tianya, no eres un inconformista que se ha desviado de las normas en absoluto. Eres un prisionero de las normas, eres alguien que puede ser un caballero. Yao Tianya dijo, maestro, el resplandor del atardecer en el horizonte se desvaneció en la noche, y la oscuridad envolvió todo. El peral mostró sus ramas marchitas y las blandió amenazadoramente, proyectando sombras sobre el rostro levantado de Sensei Chuan. Pero, en este mundo, alguien tiene que ser el traidor y el rebelde. No creo que el destino sea decidido por los cielos. Si algún día en el futuro hay una espada en mi cuello, no mostraré misericordia incluso si es Li Jianeng, y mucho menos On Seong-swan. La legitimidad de la línea de sangre de la que habla On Seong-swan no es diferente de los desvaríos sin sentido de un tonto. Cualquiera morirá cuando una hoja les corte el cuello, no hay excepción, independientemente de si es un di nacido de la esposa legítima o un su nacido de una concubina. En la fría y lúgubre noche, el cuervo del crepúsculo soltó unos cuantos graznidos. Sensei Chuan volvió a mirar a Yao Tianya. Mi ambición no es ser un caballero, ni ser una buena persona. Dado que la venganza se ha convertido en el principio por el que vivo, entonces una bondad dada es bondad dada, un mal hecho es un mal hecho. Quiero que On Seong-swan pague con su vida por lo que pasó hoy. El viento atacó las nubes dispersas y raspó la hoja restante de la punta de la rama. Las acusaciones del jefe de la oficina de vigilancia cayeron sobre ellos en torrentes. On Seong-swan, Pan Xianghe, Wei Guaixin e incluso Ai Lianji fueron censurados uno tras otro. Zheng Yu asumió el cargo de comentarista principal, ya que las pocas partes se atacaron entre sí en la corte imperial. Después de despertarse, Li Jianeng apenas dijo mucho en estos días y simplemente dejó que discutieran entre ellos mientras celebraba la corte en el salón Mingli. Ai Lianji ya estaba mal de salud antes de que ocurriera la plaga, y últimamente parecía aún más demacrado. No había tenido tiempo para descansar, y ahora, al escuchar al Ministerio de Obras y al Ministerio de Ingresos iniciar una nueva discusión, no pudo evitar soltar algunas toses violentas. Li Jianeng dijo apresuradamente,
anciano de la secretaría, no hay necesidad de levantarse. Si tiene algo que decir, puede expresarlo mientras está sentado. Ai Lianji se inclinó en agradecimiento y se cubrió la boca con un pañuelo. Después de que su tos se alivió un poco, dijo, la Gran Secretaría ya ha presentado las cláusulas de recompensas y castigos esta vez a la mesa de Su Majestad ayer. Si Su Majestad encuentra alguna parte inapropiada después de revisarla, puede rechazarla y dejar que la Gran Secretaría lo discuta de nuevo. Li Jianen había estado distraído, y Ai Lianji originalmente pensó que dudaría. No esperaba que dijera, después de un momento de pausa, lo he visto, y hay algunas partes que no entiendo y me gustaría pedirle al anciano de la secretaría que aclare mis dudas. Todo el salón de funcionarios se quedó estupefacto en el momento en que las palabras salieron de su boca. Li Jianen abrió el memorial y dijo, el ejército imperial ha hecho un servicio meritorio al dragar las zanjas públicas. Xiao Qiye ya es virrey de segundo grado del ejército imperial. La recompensa de un poco de oro y jades es simplemente demasiado escasa. Ai Lianji respondió, el campo de entrenamiento militar en el Monte Fen se está ampliando este año, y el dinero será arreglado por el Ministerio de Ingresos. Se podría decir que esto es una exención de su mayor gasto este año. Este humilde sujeto siente que la recompensa no puede ser demasiado excesiva. Esto es suficiente. Li Jianen dijo, pero el despliegue de hierbas medicinales, la cuarentena de los pacientes y el dragado de las zanjas públicas no son un asunto menor. Ha hecho un gran trabajo con todos ellos. Ai Lianji reflexionó sobre ello y dijo, es cierto que ha prestado un servicio meritorio, pero estos asuntos no son algo que el ejército imperial pueda lograr por sí solo. Si le han mostrado un favor demasiado especial, quiero promoverlo a un noble rango. Li Jianen cerró el memorial y miró a Ai Lianji. Es el segundo hijo del príncipe de Li Bei. Si hubiera ido a la batalla y matado a los enemigos, entonces ya debería tener un rango y un título de nobleza. Ai Lianji no respondió de inmediato. Li Jianen dijo, he estado pensando en estos temas los pocos días que estuve confinado en mi lecho de enfermo. Deseo conferir el título de Marqués de Dingdu a Xiao Qiye. ¿Qué piensa el anciano de la secretaría? Ai Lianji dijo, no debe hacerlo, Su Majestad. A menos que se trate de logros militares, no se puede conferir un título nobiliario aunque Xiao Qiye ha hecho grandes contribuciones esta vez, está lejos del punto en el que pueda ser nombrado marqués. El clan Lu de la comandancia Bianjun de Qidong tiene numerosos logros militares a su nombre. Sin embargo, solo el viejo general Lu Pingyang tiene actualmente el título de conde de Bianza. En primer lugar, Xiao Qiye no ha estabilizado las fronteras y, en segundo lugar, no ha expulsado a los enemigos. Me temo que será difícil convencer al público si lo convierte en un marqués de la nada. Para empezar, ha hecho un servicio meritorio al protegerme en el campo de caza de Nanlin, una vez más, esta vez no ha mostrado miedo ante el peligro. Es bueno que la plaga no se haya extendido. Este asunto concierne a la paz y estabilidad de Kudu. ¿Esto todavía no se considera un mérito? El conde de Bianza, Lu Pingyang, ha transferido las tropas de la guarnición de la comandancia Bianjun en privado en numerosas ocasiones. La razón por la que su noble rango no ha avanzado es simplemente porque sus méritos se compensan con sus deméritos y viceversa. Mientras Li Jianen hablaba, sus ojos se enrojecieron. Se cubrió la cara y se ahogó con sollozos. ¿No me digas que mi vida tampoco es nada digno de mención? El propósito de otorgarle el título de marqués es elogiarlo y honrarlo. No habrá incremento en el número de soldados en el ejército imperial, ni se establecerán derechos privados. Es solo un título de nombre. ¿Tampoco es esto aceptable? Wei Waigu inicialmente tenía la intención de acusar a Xiao Qiye por desplegar en forma privada las hierbas medicinales sin autorización, pero al ver que la situación no era favorable para su causa, cambió de opinión y dijo, lo que Su Majestad piensa es razonable. La decisión y la valentía de Xiao Qiye en tiempos de peligro deben ser elogiadas y recompensadas. Pero lo que dice el anciano de la secretaría también es cierto. En la opinión de este humilde sujeto, ¿por qué no honrar primero a Xiao Qiye con el título de conde de Dingdu? No. Ai Lianji no cedió. No hay absolutamente ninguna lógica en hacerlo. Su Majestad, si concede un título a Xiao Qiye hoy, decepcionará enormemente al viejo general en la frontera. Es una regla establecida de la corte imperial que no se puede conferir un título noble a alguien sin logros militares a su nombre. Li Jianen dijo, ¿qué tal si primero promovemos a Lu Pingyang a marqués y luego le otorgamos el título de conde a Xiao Qiye? La secretaría todavía no está de acuerdo con esto.
Habló de la concesión como si fuera un juego de niños. La tos de Ailianji se intensificó. Quería decir algo más, pero Pan Xianjie se le adelantó. Dijo con nerviosismo, este humilde sujeto piensa que es algo bueno. Este sería el primer otorgamiento de su majestad desde su ascenso al trono, es un honor especial. Anciano de la Secretaría, uno no debe ser riguroso con las convenciones en cada asunto. Ahora que realmente ha hecho una contribución, ¿cuál es el problema de hacer una excepción? Al ver que los clanes nobles instaban unánimemente a Li Jianeng, Konyu no pudo evitar hacer una reverencia y dijo, este humilde sujeto cree que el anciano de la Secretaría tiene razón. Su Majestad, Lupinyan no ha escatimado esfuerzos para defender la comandancia Bianjun. Incluso si le van a conferir un título, no debe hacerse de una manera tan apresurada y descuidada. ¿Apresurada? He estado pidiendo repetidamente la opinión de todos ustedes aquí, y aún así dicen que soy apresurado. Con un movimiento de sus mangas, Li Jianeng se puso de pie y señaló a Konyu, diciendo, puedo ver que siempre estás de acuerdo con las palabras del anciano de la Secretaría en la corte imperial. El soberano y sus ministros. ¿Exactamente quién es tu soberano y de quién eres ministro? Todos los ministros se arrodillaron y dijeron al unísono, Su Majestad, por favor, cálmese. Konyu dijo de inmediato, Su Majestad es el soberano de este humilde súbdito, y este humilde súbdito cumple los deseos de Su Majestad. Pero es inapropiado eludir las regulaciones y seguir adelante con la concesión. Voy a conferirle el título. Li Jian lloró cuando dijo, cada vez que me encontraba con calamidades una tras otra, fue solo con la ayuda de Sean que pude evitar el desastre y escapar ileso. Incluso cuando quiero otorgarle un título, ustedes tienen que rechazarme y poner obstáculos en mi camino. El anciano de la Secretaría tiene la última palabra sobre todos los asuntos de esta corte imperial, entonces, ¿por qué no dejar que el anciano de la Secretaría se siente en este trono? Estas palabras realmente golpearon a Ailianji donde más le duele. Inestable de rodillas, Ailianji se cubrió los labios y tosió violentamente. Nunca se reunió con funcionarios fuera de la corte y la capital, y nunca había celebrado fiestas privadas. Para no involucrarse en una facción o camarilla, trabajó duro día y noche. Y enseñó y guió a Li Jianeng con sumo cuidado, todo porque temía ser calumniado y apuñalado por la espalda. Era el ministro más confiable, un hombre diestro del emperador, no un funcionario tiránico en el poder. Al ver a Ailianji toser hasta que se encorvó, Li Jianeng no se atrevió a crear una escena más y consiguió que alguien ayudara a Ailianji a levantarse. Sin embargo, todavía dijo, pase lo que pase, a Xiao Chille se le conferirá un título. Con la conmoción en el salón Mingli, el edicto imperial se emitió unos días después. Como un relámpago de la nada, causó una asombrosa ola de memoriales conmemorativos que llegaron de todas partes. Lu Wanbai llevó a su padre a recibir el edicto imperial en la comandancia Bianjun. Lu Pingyang fue ascendido al rango de marqués. Incluso él mismo no supo cómo reaccionar en el momento en que tuvo el edicto en sus manos. El clan lo había enterrado generación tras generación de su gente en esta arena amarilla. En su apogeo, Lu Pingyang también fue conocido como el lobo y tigre de la ciudad fronteriza. Era conocido por sus hazañas militares, junto con Xiao Fangsu y Ziyu. Y ahora, herido y enfermo por todas partes, y antes de retirarse del servicio activo para ocupar un puesto de asesor, finalmente recibió su recompensa. Sin embargo, todo fue para allanar el camino para un miembro de la generación más joven. Xiao Chille originalmente estaba durmiendo en su residencia cuando se enteró de la llegada del edicto imperial, así se vistió y salió a recibirlo. Después de leer el edicto imperial, Fuman sonrió y se movió para ayudarlo a levantarse, solo para ver a Xiao Chille de aspecto pálido que parecía no tener intención de recibir el edicto. Este título no debe aceptarse. Lo que Ailianji había dicho era cierto. Aunque él, Xiao Chille, había prestado un servicio meritorio al proteger al emperador en el campo de caza de Nanling, y había desempeñado un papel fundamental en los últimos incidentes. Sus contribuciones seguían siendo polos opuestos a los méritos militares duramente ganados al luchar con armas reales en las fronteras. ¿Quién era Lu Pingyang? Ese era el hombre que estaba en términos fraternales con su viejo, Xiao Fangsu. Ahora que habían humillado y pisoteado a Lu Pingyang para conferirle a Xiao Chille un título, ¿cómo podría Xiao Chille asumir el cargo en las diversas tropas de guarnición en las fronteras? ¿Cómo podría convencer a las masas? Y lo más crucial era, ¿qué pensaría el clan Lu? ¿Podrían Xiao y Lu seguir siendo hermanos? Ding du. Esto fue simplemente para clavarlo hasta la muerte en Kudu 3.
¿El ataque a Li Jianen con su enfermedad lo dejó jodidamente tonto? La ira estalló en Xiao Chiye. Es más, no había dormido bien. Tiró de la túnica oficial que no se había puesto correctamente y reprimió su furia para decir sin expresión alguna: Ve e informa a su majestad que Xiao Zean no es digno del título y no se atreve a aceptar este abrumador favor de su majestad, ni se atreve a aceptar este noble rango enviado por el cielo. Notas 1. La cita original es: Sin perdió su siervo, y todos bajo el cielo lo persiguieron. De los registros del gran historiador, biografía del marqués Weijing. El siervo es una metáfora del trono. Es una ilustración del surgimiento de numerosos señores de la guerra rivales que compiten por la supremacía para capturar el premio, el imperio perdido por la dinastía Yin. Entonces, Szechuan está diciendo que si Da Zhou pierde su legitimidad en el trono / el imperio, entonces todos los héroes del mundo son libres de tomarlo. 2. De sacrificar el yo por el bien mayor, por ejemplo, el equipo o el Estado, etc. 3. Básicamente, el título era para honrarlo por ayudar a restaurar la calma / estabilidad, Din, a la capital, Du. Pero, Din, también significa fijar en su lugar.